todavía ni siquiera hemos completado todo lo que es el pozo, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que estamos haciendo es formar nuestro yacimiento y a la vez conectarlo con nuestro pozo, que es esta parte, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí, tenemos ya las tuberías, tenemos el casing, tenemos el tubing, ya tenemos estos datos, pues ya los introdujimos el día de ayer. El registro de desviación también, ¿sí? No tenemos desplazamiento horizontal, es decir, es un pozo vertical que va de 0 a 4,000 metros. Tenemos aquí la Hole Equipment, que es el empatador a 3,000 metros. No tenemos sistemas artificiales, entonces no estamos colocando aquí el cálculo. Y tenemos aquí también lo que es la transferencia, transferencia de calor, que bueno, realmente, pues, como comentamos ayer, pues tampoco vamos a tener esta transferencia, lo vamos a dejar por default. Y lo en completions, ¿no? Entonces aquí es donde nos quedamos el día de ayer. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El software nos da la opción de seleccionar diferentes modelos de IPR, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte. Tenemos lo que es el modelo para aceite bajo saturado. Tenemos también el modelo de Vogel. Tenemos el modelo de Freskovich. Tenemos el modelo de Jones. Tenemos el modelo de Back Pressure, Darcy, Horkheimer y de fractura hidráulica, ¿sí? Son los modelos que tenemos de IPR, que son los que están precargados, o más bien los que están cargados aquí en el software. En realidad, pues sabemos que hay más, ¿no? Hay más modelos. Pero vamos a ver otra cosa, miren, si nosotros también nos vamos a esta parte y decimos, ¿sabes qué? Es un pozo horizontal. Vamos a ver qué modelos tenemos. Y observen, aquí nos muestra también el modelo de Yoshi y también el de Babui y Ode, ¿sí? Son dos modelos para pozo horizontal. Es decir, pueden existir más. Realmente, en ocasiones, bueno, pues tenemos el modelo, sin embargo, a veces no está cargado aquí en Python, entonces a veces hay que hacerlo a manita, ¿no? Pero prácticamente nos están dando los modelos más comunes que pueden ser aplicables. Y entonces, aquí viene otra pregunta. ¿De qué depende el modelo que nosotros vamos a utilizar? Me lo pueden responder en el chat. ¿De qué dependerá que nosotros utilicemos, por ejemplo, Vogel, que nosotros utilicemos Setkovich, el modelo de WebPI, Jones, Back Pressure? O sea, va a estar en función de qué, o por qué utilizaría Vogel, por qué no utilizo el Jones, o por qué no utilizo Back Pressure. Lisandro, si se tiene pozos de aceite de gas, claro, depende del tipo de fluido que nosotros vayamos a tener. Carlos Eduardo dice del tipo de yacimiento, saturado, bajo saturado, así es correcto, en qué etapa, totalmente de acuerdo. Perfecto, pues de eso depende, ¿no? O sea, depende del tipo de pozo, el tipo de fluido que tenemos, el tipo de yacimiento. Tenemos yacimientos de aceite saturado, bajo saturado, pero pues lo otro también es la información. O sea, ¿de qué información tenemos, no? Como dice aquí Carlos, pues, ¿en qué etapa estamos? No sé si estamos empezando. Si solo tenemos, por ejemplo, tres datos, tenemos un dato de presión, tenemos un dato de temperatura y tenemos a lo mejor calculado el índice de productividad, bueno, podremos utilizar ese dato. Pero vamos a ver este modelo, por ejemplo, Darcy. Darcy, observen esto. Tenemos datos de presión, datos de temperatura, tenemos más datos aquí del yacimiento, tiene el reservoir thickness, es decir, tenemos el espesor del yacimiento, tenemos el diámetro del pozo, tenemos también la permeabilidad del yacimiento, es decir, tenemos más datos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta información, pues nosotros vamos a poder utilizar este modelo. Tenemos datos también del daño, ¿ok? Entonces, realmente, pues también depende mucho de qué tenemos y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿qué vamos a utilizar? Por ejemplo, tenemos modelos de Vogel, tenemos tres datos nada más, requerimos únicamente tres datos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una fractura hidráulica, bueno, podríamos utilizar el modelo de fracturamiento hidráulico, ¿sí? Pero observen la información que nosotros necesitaríamos para utilizar este modelo de fracturamiento hidráulico. Necesitaríamos el radio del yacimiento, necesitaríamos la longitud de la fractura, necesitaríamos el ancho de la fractura, necesitaríamos datos de la permeabilidad de la fractura. Es decir, necesitamos más información, ¿no? Entonces, mientras más
complejo sea el modelo, más información requerimos y en ocasiones, bueno, pues esto también nos genera a veces tener más suposiciones, porque ya cuando nosotros estamos a nivel de campo, cuando estamos ya aplicando pues esta teoría, pues realmente no tenemos toda la información completa, no vamos a tener siempre esa información. Entonces, pues en este caso nosotros vamos a utilizar el modelo de Vogel. Vamos a considerar que estamos en un yacimiento saturado. ¿Ok? Listo. Entonces vamos aquí a ver. ¿Cuánto tenemos de presión? Vamos a dejarlo en PSI ya. Recuerden ustedes, aquí si ustedes se van a esta flechita, nosotros despegamos. Nosotros podríamos tener también otras unidades, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado, en absolutas, kilogramos por centímetro cuadrado, en manométricos, es decir, observen ustedes cómo tienen bares, tienen atmósferas, tienen kilopascales, es decir, va a depender de las unidades que ustedes tengan. Entonces, por eso es importante ajustar nuestras unidades para dejarlo de tal forma que sea acorde con la información que tenemos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, kilogramos, tendríamos que cambiar el sistema de unidades para dejarlo en kilogramos y que sea más fácil introducirlo, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, pusiéramos aquí, vamos a ponerle 100 PSI ya, no, vamos a ponerle 1000 PSI ya, presión de yacimiento. De repente decimos, no, ¿sabes qué es? Que está en kilos. Ah, bueno, entonces si nosotros hacemos aquí el cambio, observen, 70 kilos, o sea, ya me hace la conversión. Pero ¿qué es lo que nos lleva? Si yo por error coloco aquí pensando que son 100 kilos y le pongo 100, 100 y ya está esto en TC ya, y de pronto me doy cuenta que está equivocado y quiero hacer el cambio directamente, me lo va a mover y va a decir, ¿sabes qué? No, no son 100, son 1000, son 70. Pero entonces tendría que corregir esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a regresarnos aquí. Vamos a ponerle, ¿cuántos PC ya tenemos? Vamos a ponerle aquí, son 5000 PC ya. ¿Ok? Temperatura del yacimiento vamos a ponerle en grados centígrados y vamos a ponerle aquí 120. ¿Sí? Listo. Aquí hay otra opción que también nos da el software. Si ustedes le ponemos aquí, utilizar datos de prueba, si le clican aquí, por ejemplo, nos va a dar esta opción. Entonces vamos a suponer que nosotros llegamos y físicamente medimos en el pozo un gasto. Entonces vamos a suponer que yo medí un gasto de 2000 barriles. Y luego le puse aquí la presión de fondo fluyendo, que sea de 3500. ¿Sí? Esto vamos a suponer que nosotros lo medimos en el pozo, nos dio 2000 barriles medido con un separador trifásico y que a la vez con mi línea de acero yo medí la presión de fondo fluyendo y eso me dio 3500. Y luego la presión estática vamos a poner la misma que sea la presión de yacimiento. Y tenemos 5000. Verificamos y observen cómo ya automáticamente me da el potencial absoluto. Es de 4233. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros replicamos acá esta cosa, a ver, repítalo por una razón esta gráfica. Normalmente aquí, algunos a lo mejor les vamos a mostrar aquí la gráfica. Pero bueno, no hay problema. Pero bueno, aquí me está calculando ya el potencial absoluto. ¿Sí? Recuerden que es la clásica de IPR. Pum. Okay. Entonces, ¿qué me dice? Me dice validación. Observen cómo ya se redujo el número de aquí de advertencias que me estaban enviando. Teníamos 4, ya simplemente es una. ¿Por qué? Porque ya empezamos a llenar mayor información. ¿Sí? Ahora dice que no hay un fluido asociado. Claro, nosotros todavía no le estamos diciendo qué es lo que estamos utilizando. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Perfecto, entonces parece que vamos bastante bien. Entonces vamos a darle aquí.
¿Qué nos falta? Nos falta un fluido, que es lo que me está avisando. ¿Sí? Dice, a ver, completions, ok, es la pestaña de completion. Y luego dice fluido asociado. Entonces, ¿dónde está esa parte? Está aquí, en Fluid Model. ¿Sí? Si tú no tienes nada. Entonces le aplicamos aquí en New. Entonces se despliega esta pestaña. Dice, vas a utilizar un template, pues no hay template para utilizar, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros produciendo? Vamos a ponerle aquí que es aceite ligero y gas. Vamos a ponerle OK. Y me aparece esta sección. Aquí es en donde yo puedo meter los datos de mi fluido. Realmente se puede meter mayor información. Aquí es lo mínimo y lo más lo necesario, lo mínimo necesario para poder hacer los cálculos del fluido. Sin embargo, se puede introducir aún mayor información. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí en description, vamos a ponerle aquí ejercicio 1. Okay. Entonces le ponemos corte de agua, pues vamos a poner que no tenemos relación gas-aceite. Vamos a ponerlo en pie cúbico por barril y vamos a poner lo que sea de 500. En pie cúbico por barril, vamos a ponerle aquí gravedad específica del gas, vamos a dejarlo a 100.66, la gravedad específica del agua 1.02 y los grados API, vamos a bajarle aquí, vamos a ponerlo en 35. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos algún cromatográfico, nosotros podríamos poner aquí también la fracción que tenemos de CO2, si tenemos este ácido sulfídrico, nitrógeno, aquí este H2, CO2, etcétera, ¿no? Listo, entonces ya tenemos ahí mayor información. Vamos a poner aquí datos de viscosidad. Si nosotros tuviéramos también caracterizado el fluido y supiéramos cuál es la viscosidad de nuestro aceite, nosotros tendríamos también aquí la opción de meter estas correlaciones y de poder ajustar estas correlaciones. Vamos a recordar cuáles son las correlaciones para propiedades de los fluidos y pues podemos aquí ver que tenemos Vasquez and Beck, tenemos aquí también Cortomolgio, Kahn, Laghetto, ¿sí? O sea, tenemos varias correlaciones. Sin embargo, bueno, pues en este caso no tenemos completamente caracterizado el fluido, entonces no vamos a poder meter información extra ahí, ¿no? Pero pues es para que sepamos que pues se puede hacer todavía más robusto el análisis con los fluidos. Datos de calibración, de igual manera observen aquí, si nosotros tenemos datos, estos datos van a decir ustedes, bueno, cuáles son los que nosotros tenemos que meter. Si ustedes tuvieran el PBT y los datos de una separación flash, son los que se tienen que introducir aquí. ¿Sí? Aquí metes la separación flash. Tienes los datos arriba del punto de burbuja, tienes los datos a la presión de burbuja, observen cómo aquí ya pide la saturación, y tenemos los datos, lo que es abajo de la presión de burbuja. En este caso no vamos a tenerlos, pero si nosotros los tuviéramos también podríamos ir ajustando aquí cuáles son las correlaciones que mejor se ajustan. Y con eso vamos ajustando también nuestro modelo, ¿ok? Los térmicos, bueno, cada vez se vuelven más complejos, es decir, mientras mayor información tengamos, más complejidad vamos a tener. Entonces, vamos para acá. Y listo, vamos a ponerle close. ¿Ok? Vamos a dejar aquí no seleccione ningún método. Y aquí lo podemos volver a editar. ¿Listo? Y podemos meterle todavía más información. Cuando ustedes quieran irse al fluido, váyanse acá arriba, que es lo mismo. Es decir, Page tiene la opción de tener varios accesos directos, ¿no? O sea, puede ser desde la pestaña o puede ser también desde las pestañas superiores. Al final todo nos da el acceso directo. Si le pegamos aquí arriba, en Fluid Manager, observen cómo ya me marca los datos que yo ingreso.
los mismos datos. Si yo tuviera, por ejemplo, dos yacimientos y quisiera meter la información de cada uno de estos yacimientos, pues vamos a suponer que no sea aceite con ciertas características, de 5 grados API, y de repente me encuentro otro yacimiento que tiene otras características, por ejemplo, 20 grados API, pues yo podría igual crear otro template más, es decir, otro fluido y ingresarlo también. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a continuar con esta cosa. Vamos a ponerle acá. Listo. Y luego vamos a la siguiente pestaña, que es Surface Equipment. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí. Listo. Aquí son los datos que nosotros pudiéramos tener en superficie. Así es como se va a visualizar nuestro curso, ¿no? Esto es como nada más el parámetro. Perdón. Si nosotros tenemos aquí datos del equipo de superficie, por ejemplo, alguna prueba que yo tenga de presión contra gas, pues que me dice aquí PQ curve, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Entonces vamos a suponer que nosotros tengamos alguna prueba de superficie de presión contra gas. Entonces nosotros podríamos ir introduciendo aquí los datos. Nos da para 1, 2, 3. Entonces hay veces en las que se hacen pruebas multi-rate y entonces podemos tener más de 3, 4 datos y con eso podríamos hacer un ajuste en superficie. ¿Sí? En este caso no los tenemos, entonces al no tener esos datos, yo tendría que borrar esta información. Vamos a ponerle delete con clic derecho. Nos va a aparecer que sí. Le pico aquí también, selecciono el 1, le doy clic derecho, le doy delete y se borra, ¿no? Entonces ya no me va a considerar la información. Observen estos datos de validación. Como yo le agregué dos tablas, me dice, ¿sabes qué? Tú en tu PQ Data Table debe contener al menos dos filas, ¿no? Entonces, por eso las tengo que quitar. Si yo le agrego alguna información, si yo le quiero meter algún dato, tengo que mantenerlo consistente. Es decir, si los agrego, los ingreso. Si no los agrego, pues entonces no va a haber problema y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, listo, ya le dije, ¿sabes qué? Ya los borré. Y vamos a ver. Aquí lo quitamos y listo. Ok, entonces lo mejor es no dejarlo y no considerar este dato. Listo, entonces vamos a darle guardar aquí. Me está marcando este error. Aunque ya los quité, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ahorita se actualiza. Listo, adelante José, si gustas escribirlo, si gustas hacerlo vía... Buenas tardes, ingeniero. No tiene que desactivar la opción que activó la de presión por gasto, que está hacia arriba. Para que así desaparezca. Ah, cierto, pero desactivarlo. Así es. Ya quedó. Cierto, cierto, razón. Gracias. Gracias, José. Sí, con razón. Sí, lo marqué acá y lo dejé después. Perfecto, ya, ahora sí, observen, validation. ¿Sí? Otra vez, nuevamente ya aparece ahora sí en verde, es decir, ya tenemos los datos completos. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos General, Viewers, Deviation Service, Downhole Equipment, Artificial Lift, Heat Transfer, Completion, Surface Equipment, es decir, todo está completo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cerramos esta parte. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hace.
Observen, ya nos marca aquí la curva de IPR. Estamos operando en este punto, ¿no? Este es el punto de operación. A 2000 barriles por día a ¿cuánto? 3500 PSIA de WM. Aquí, este punto, muchas veces es confuso, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿qué significa este punto? Y me dicen, no, pues es el punto óptimo, ¿no? O es el punto, no sé, de referencia, es algún punto, ¿no? O sea, pero este no es ni el punto óptimo, ni el gasto óptimo, ni la presión óptima, es decir, es el punto de operación, es el punto operativo, porque yo físicamente fui al pozo, medí mi gasto, 2000 PSI, 2000 barriles por día, medí mi presión con un sensor de fondo, 3500 PSI, y tengo la presión estática, 5000 PSI. Esos son los datos medidos, que si yo utilizo mi curva de IPR, la realizo aquí e ingreso estos datos medidos en el pozo, me va a dar que estoy operando en este punto. Es decir, yo estoy operando prácticamente a un 50% de lo que puede dar el potencial del pozo. ¿Ok? Listo. Entonces ahora, vamos a ver. Perfecto. Vamos a poner aquí en perspectiva, es lo que queremos ver. Ahorita está en perspectiva de pozo, vamos a poner en network. Y observen, este es mi pozo. ¿Sí? Ahí está el pozo. ¿Esto para qué sirve? Para que nosotros podamos meter 2, 3, 4 o más pozos en esto y crear una red. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos regresar nuevamente a este pozo, le picamos doble clic y nos abre otra ventana. ¿Sí? La cerramos. A veces es mejor no cerrar con el tachito, a veces es mejor darle el close, porque si no, luego no se guardan los cambios. Y luego ya quedó. Entonces, ¿qué sigue? Ya formamos nuestro pozo, vamos a ponerle ahora insertar. ¿Sí? Vamos a poner nuestro pozo acá abajo. Y observen acá arriba, tenemos varias funciones también. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí, choke. Es decir, le vamos a poner ya el estrangulador. Nosotros recordemos que tenemos este pozo, pues todavía no tenemos nada, no tenemos un estrangulador, no sabemos hacia dónde va a fluir, no sabemos nada, absolutamente. Es decir, este pozo todavía no tiene nada para que pueda fluir. Hacia dónde va a fluir, no sabemos. Entonces yo le pongo acá validation y me dice aquí, ¿sabes qué? Tienes un estrangulador y tienes un punto que no está conectado. Es decir, tengo el estrangulador acá, tengo el pozo y por dónde va a fluir, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un conector. Si yo me voy a esa parte, al pozo, observen cómo se pone, está en rojo, hay un techito rojo, si yo me pongo ahí, se pone en negro, con una flecha, le doy clic, me voy para arriba, y observen cómo se pone nuevamente en negro. Ahí está, alineado el estrangulador. ¿Sí? Vamos a alinearlo del lado izquierdo. ¿Ok? Aquí, la pregunta es, ¿tendría que meterle alguna teoría de producción aquí, en este punto? ¿O lo dejamos así? ¿Qué opinan ustedes? Adelante. Pues se tendría que poner el tamaño, ¿no? Para saber lo que puede ejercer. Pero recordemos ya que la información del dato del tubing lo pusimos ya en lo que es la parte del equipo del pozo. Ya pusimos aquí el tubing. ¿Sí? Entonces realmente ya nosotros tendríamos que colocar un tubing adicional
en esta parte, por eso que no me aparece aquí la opción, porque nosotros ya lo tenemos dentro de esta figurita, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es decirle, ¿sabes qué? Tú tienes también un estrangulador y aquí el software está asumiendo que este es el estrangulador en superficie. Pero, lo que sí nos faltaría es, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un zinc, ¿sí? Es como si estuviéramos llegando a la batería de separación. Y entonces vamos a ponerle aquí una línea de flujo, que es un flow line, ¿sí? En esta parte. ¿Ok? Y listo. Entonces, cada vez que uno de estos iconos o uno de estos elementos aparezcan rojos porque falta información. Entonces vamos a ponerle acá, vamos a darle doble clic. Y dice bin size, ¿no? Es el choke, dice name, choke, ¿no? Entonces dice acá, nosotros vamos a ponerle aquí. Como ustedes lo quieran nombrar, vamos a ponerle estrangulador. En México le llamamos estrangulador. Ustedes entienden que hay compañeros de Colombia, Perú, unos compañeros de Venezuela también logré ver, entonces a veces le dice choke, estrangulador, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes lo decidan nombrar, no hay ningún problema. Y vamos a ponerle aquí el pin size en 64 avos. Vamos a ponerle, ¿cuánto es de 64 avos? Vamos a ponerle aquí, oh, 30 64 avos. Vamos a ponerle 42 64 avos. ¿Sí? Podemos ponerle aquí también los datos de la tubería del upstream pipe, es decir, sería esta misma línea de descarga, así sería nuestra línea de descarga, pero vamos a dejarlo así. Y tenemos también los datos de la correlación, ¿sí? Aquí también, si nosotros quisiéramos utilizar otro tipo de correlaciones, estas son las correlaciones para gasto crítico y subcrítico. Para el caso del gasto crítico, pues tenemos estas que son Gilbert, Rosey, Cohn, Baxender, Ashford, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a utilizar nosotros una correlación mecanística, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo ya se puso bueno, ya se le quitó el contorno rojo, se puso en color amarillo. Vamos a aplicarlo aquí también en Flowline. Diámetro interno de la línea de descarga, vamos a darle 2 pulgadas, distancia horizontal de la línea de flujo, vamos a darle presencia metros, vamos a ver qué pasa con esto. Esta es la parte que yo también les comentaba, dice el U value type, que es la transferencia de energía o de calor que existe entre el sistema, pero en este caso estamos hablando del elemento superficial. Entonces, en este caso está asumiendo que está aislada. ¿Qué quiere decir esto de que está aislada? Bueno, que este factor de transferencia pues es bajo, ¿no? Que prácticamente no tienes pérdidas de calor o de energía hacia el exterior. Pero esto pues no siempre es real, ¿no? Si nosotros le pusiéramos aquí, por ejemplo, que es especificada por el usuario, nosotros podríamos aquí mover este factor, cambiar este factor. Entonces, si nosotros en ocasiones, ya cuando son casos reales, estás en zonas muy desérticas, durante el día tienes mucho calor, no hay tanto problema, pero en la noche tienes, bueno, hace mucho frío, ¿no? Por ejemplo, en el norte de México, en Reynosa, en el día hace muchísimo calor y en la noche, pues al ser una zona desértica, hace mucho frío. Entonces, aquí este valor cambia realmente, ¿sí? Ahí sí hay un impacto. Entonces, en zonas donde pues, realmente no hay muchas variaciones entre el día y la noche, por ejemplo, en el sur de México, bueno, esto no se va a mover tanto. Ahora, si estamos hablando de pozos
pozos marinos, bueno, pues realmente ahí sí tenemos un cambio, ¿no? Porque tenemos también los cambios de temperatura que pueden surgir cuando vamos elevándonos en el lecho marino, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ponerle aquí que está aislada y listo, ¿no? Entonces vamos a darle aquí plus. Listo. Y luego el zinc, este simplemente nos va a decir, ¿sabes qué? Le tienes que poner dos datos. Es decir, recuerden ustedes que siempre son datos de frontera. Que sale de aquí, del pozo, que están saliendo estos 2000 barriles, y que llega, ¿sí? La presión, pues, ¿cuánto llega? Pues vamos a ponerle aquí que nos llegan, bueno, que estamos a 100 psi, y eso es lo que nos va a mantener como contrapresión. Esto puede ser menor, vamos a poner 50, vamos a poner aquí 100, a ver qué pasa. Y listo. ¿Sí? Ok, tenemos armada nuestra red, es una pequeña red. Observen esto también. Vamos a suponer que nosotros tenemos un campo completo. ¿Sí? Es un campo y vamos a suponer que son 5 pozos. Y los pozos son muy similares. A lo mejor solamente va a cambiar el gasto, pero la terminación es la misma, la profundidad es la misma. Sin embargo, bueno, pues cambian algunas características del pozo. Entonces yo puedo llegar aquí, le doy control C a este pozo, control V y creo otro pozo más. Y luego vamos a ponerle aquí que yo tuviera otro pozo más, control V y creo 3 pozos más. ¿Sí? Son iguales, es decir, tienen las mismas características. Entonces, obviamente cada pozo es diferente, con diferentes gastos. Lo que tendría que hacer es modificarlos ya directamente, ¿sí? Pero eso me ahorra mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las características de los fluidos no van a cambiar porque solo tengo un PVT para los 3 pozos. Y lo único que va a cambiar pues es la prueba de presión producción que yo le hice a mi pozo, ¿ok? Entonces vamos a darle aquí Supreme. Y va. Entonces vamos a Home. Y vamos a darle aquí en Network Simulation. A ver qué nos dice. Vamos a darle aquí en Run. A ver si esto. Listo, entonces tenemos aquí, esto es bastante importante que lo notemos, ¿no? Porque luego dice aquí, dice, requerido, presión y gasto, 2 especificaciones. ¿Cuántas me diste? 2 especificaciones, es decir, 2 puntos específicos de presión o de gasto, y requiero 2, tengo 2, ¿ok? Eso lo pide el software. ¿Por qué? Porque son puntos de frontera, ¿no? O sea, cómo va, recuerden ustedes que lo que hace el software es iterar. Entonces, para que tú puedas iterar o para que puedas iniciar con algo, necesitas decirle, ¿sabes qué? Estas son mis condiciones de entrada, estas son mis condiciones de frontera, condiciones de inicio, entonces con eso vas a iterar, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la ley, a ver aquí, si no marco algún error o algo. Ahí estoy iterando. Y ya, me mando los datos. Entonces, aquí, ¿qué es esto? Esto es, inicialmente es una red. Todavía no estamos haciendo un análisis nodal, no estamos haciendo un análisis. Sí, esto es la red nada más. Pero lo que me dice es, a ver, en el estrangulador, ¿qué tienes? En el estrangulador tienes una presión de salida de 235. ¿Sí? En el pozo Puma tú tienes una presión de 501. Es decir, aquí lo que me sirve es para ver dónde están las variaciones de presión o las presiones que existen en mi red, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es lo que es un análisis de red. Eso es un análisis de red bastante sencillo, bastante pequeño, pero lo que nos va a permitir es ver en dónde pudiera haber caídas de presión adicionales. Esto es una parte nada más que se utiliza bastante ya cuando estamos haciendo análisis con más de 50, 60 pozos que fluyen a través de un ducto, y en muchas ocasiones pues, llega a pasar que
un pozo no permite la entrada de producción hacia este ducto. Si tú tienes pozos, por ejemplo, presionados, si metes un pozo nuevo con alta presión, pues no va a permitir que los otros pozos logren entrar a la red. Entonces, este análisis nos permite poder identificar en dónde pudiera estar esa falla, ¿no? Entonces observen esto, también me da la presión, me da el gasto, pues al final lo que entra igual a lo que sale, gasto de gas, y listo, ¿no? Entonces esto es únicamente para que vean lo que es este análisis de red. ¿Listo? Y entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a quitar esta parte. Recuerden ustedes que si llegan, señalan, entonces le dan un clic, luego le dan suprimir. Ya pueden hacer modificaciones. Entonces vamos a ponerlo aquí en insertar y vamos a ponerle aquí donde dice Nodal Point. ¿Sí? Le dan clic. Ok, listo. Le dan Nodal Point, le pican aquí, en Puma, les aparece un punto de análisis nodal. ¿Sí? Y luego le pueden poner otra vez Nodal Point, le dan aquí otro clic. A ver si lo logra hacer. Le ponemos acá. Nosotros, déjame ver si puedo poner aquí el punto de análisis nodal. Esta parte. Dice, ok, ya tengo un punto seleccionado. Entonces vamos a seleccionarlo desde lo que es el pozo, ¿no? Ahí solito me lo va a dar. Le vamos a picarle acá. Tenemos aquí un punto de análisis nodal y vamos a irnos nuevamente aquí al pozo. ¿Sí? Entonces me dice aquí en esta parte, downhole equipment, listo. Si yo le pico acá y observen esta parte, yo le podría poner aquí un estrangulador de fondo. Estamos hablando aquí del lo que es el estrangulador de fondo, vamos a ponerlo aquí. Aquí está el punto de análisis nodal. Nodal point. ¿Sí? Listo. A ver. Ok. Tenemos aquí en close. Y ya, ¿no? Entonces vamos a darle en home. Y vamos a aquí, ya está nuestro punto de análisis nodal. Más que a ver aquí esta cosa. Aquí está.
Observen ustedes aquí, si nosotros abrimos la parte, esta parte, que es en editar, nosotros le clicamos acá en lo de arriba, y dice Nodal Point. Nosotros podemos colocar también nuestro punto de análisis nodal en donde lo queremos, en el fondo. ¿Sí? ¿A qué profundidad? Pues ya nosotros aquí decidimos en donde lo queremos poner. En muchas ocasiones se ponen estos puntos de análisis nodal. Vamos a suponer que tengamos aquí un liner o que tengamos aquí una válvula de tormenta. Nosotros podríamos colocar nuestro análisis nodal en este punto, en la válvula de tormenta o en el empacador. ¿Para qué? Si nosotros colocamos esos puntos, nos va a permitir analizar cuál es el comportamiento de las caídas de presión que está habiendo. ¿Sí? Entonces nos va a hacer el análisis de cuánto tienes de caída de presión del yacimiento hacia el empacador, cuánto tienes de comportamiento. Que se ven aquí, ustedes también pueden modificar el empacador. Aquí ya lo hice que se desconectara, pero ustedes pueden ir aquí modificando el comportamiento de este empacador y la profundidad también, ¿ok? Entonces, ¿en dónde coloqué aquí el punto de análisis nodal? Lo coloqué a 3.497, lo podemos colocar a 3.500 metros. Y nosotros nos vamos para acá, vamos a darle aquí, 3.500 metros, y eso está al nivel medio de los disparos. ¿Va? Ese es el punto, ¿por qué? Porque lo colocamos aquí para ver cuál es la caída de presión en el fondo. Es decir, recuerden ustedes que los puntos de análisis nodal más comunes son la caída de presión, más bien el punto de análisis nodal en fondo, el punto de análisis nodal en cabeza, que ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos puntos de análisis nodal. Si nosotros tuviéramos un estrangulador de fondo, podríamos colocar un punto de análisis nodal en el fondo y otro posterior al estrangulador y luego otro acá arriba. ¿Sí? Normalmente colocamos dos, vamos a colocar este de superficie y vamos a colocar este de fondo. ¿Va? Entonces vamos a darle guardar. Damos close. Vamos a darle guardar. Y se nos está acabando el tiempo, entonces ya nos va a dar chance de aquí de hacer este análisis, pero bueno, todavía tenemos una clase más, entonces la vamos a poder aprovechar para hacer algunos análisis. Antes de irnos, regálenme un segundo. Regálenme un segundo, por favor. Ahí está, ahí va el comercial. Antes de que se vayan. Les comparto. Ahí está el link. Ese es para el canal, ahí se pueden suscribir. Ahí vamos a subir los videos. Hay más videos también. De hecho, hay algunos cursos de bombeo mecánico, hay algunos cursos también de gas lift, hay algunos cursos también de evaluación económica para que puedan entrar y hay más información al respecto, ¿no? Entonces, para que puedan entrar y también les voy a compartir esta parte. Les comparto también el perfil de LinkedIn para que puedan conectarse y para que puedan mantener contacto. Aquí ya subo a veces otra información. Entonces, no sé si hasta este momento haya alguna pregunta, algún comentario, algo adicional. Parece que no, entonces vamos a continuar el viernes.
Ya tienen el canal, ya tienen el LinkedIn. No olviden suscribirse. Nos vemos aquí el viernes, sin falta. Cuídense, que tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego, buena tarde. Gracias a todos por su participación. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.